en la clase que tiene como tema trastorno del metabolismo de los lípidos, y acá vamos a ver una serie de alteraciones morfológicas correspondiendo a esto. ¿Sí? Bien, antes de salir del tema, vamos a dar inicio a clase, ¿sí? Y al final de la clase vamos a hablar de otros temas correspondiendo a parciales y demás, ¿sí? No se preocupen, no se apuren, respiren y vamos a dar en nuestra clase que es lo principal, ¿sí? Después vamos a ver los otros temas. Si me aguardan un poquito, finalizamos la clase y hablamos de otros temas, ¿sí? No hay problema. Si no, desfoca mucho. Bien, entonces al tema de hoy vamos a hablar sobre las generalidades, patología de los lípidos, también vamos a ver las diferentes patologías que corresponden a la lipidosis, que sería en el caso un acúmulo de lípidos en diferentes tejidos y órganos. Vamos a ver acá los conceptos, tipos, características anatomopatológicas, la parte de esteatosis y obesidad. ¿Sí? Recordando que yo no consigo visualizar ahora, a partir de ahora ya no consigo visualizar lo que ustedes me escriben en el chat, porque estoy solamente con la pantalla en base al slide, ¿sí? Al final de la clase voy a estar viendo todas las preguntas, de repente de sus dudas, es por eso que les pido que se queden hasta el final de clase. Bien, empezando con la generalidad de los lípidos y del metabolismo de los lípidos. Acá vamos a entender una parte fisiológica de inicio. Es importante entender un poquito la fisiología para luego entender la anatomía patológica y también la fisiopatología. Queriendo o no, esto también hace parte de anatomía patológica para ver los cambios y algunas alteraciones que ocurren correspondiendo a los acúmulos de lípidos, ¿sí? De inicio, nosotros sabemos que los lípidos son bastante esenciales, cumplen una función muy importante de nuestro organismo. En muchos órganos ellos sirven como en el caso del tejido subcutáneo, la hipodermis, los lípidos que se organizan en tejido adiposo, ellos tienen la función de soportar las temperaturas, en el caso de regular también las temperaturas de nuestro cuerpo y resistir a ciertas temperaturas bajas. Por eso es lo que dice que los gordiños o las gordiñas tienen mayor capacidad de resistir al frío por la cantidad de tejido adiposo que tienen, ¿verdad? Sí, en un dictado popular. Bien, entonces los lípidos sabemos que no solamente tiene esa función, esa es una de las cualidades que los lípidos tienen en nuestro organismo. Ellos cumplen funciones específicas en nuestro organismo. Recordando que los lípidos hacen también parte de la membrana citoplasmática, los fosfolípidos en el caso, que tienen la función de barrera y de permeabilidad selectiva en la entrada y salida de sustancias y moléculas intracelular. Entonces los lípidos vamos a encontrar diferentes partes de células y tejidos cumpliendo una función específica. Los lípidos no son malos en cantidad adecuada, en cantidad fisiológica. Los lípidos se convierten en enemigos cuando ellos se transforman en acúmulo o también cuando muchas veces por un desequilibrio de la homeostasis, una falta de lípidos. Entonces, cualquier sustancia que nosotros fisiológicamente tenemos que encontrar en un tejido o célula, si está en déficit, en falta o si está en exceso, en acúmulo, genera ciertos desórdenes, genera trastornos. Bien, recordando algunos términos como el metabolismo. Para entender un poco sobre esta parte de la clase de metabolismo, el caso del metabolismo, ¿qué es? Cuando decimos, la persona es magra porque tiene un buen metabolismo. Fulano, ele come igual condenado.
El condenado, cuando ve uma comida, ele come tudo, né? Fulano come igual condenado e nunca engorda. Hay otro que no, él tiene metabolismo acelerado, él tiene un metabolismo muy acelerado o un metabolismo muy desarrollado. Por ahí nomás escuchamos la palabra metabolismo en nuestro día a día. Y según lo que dice la fisiología, que el metabolismo es el proceso que el cuerpo utiliza, como dice acá en el slide, para producir energía a partir de los alimentos que consume. Entonces, el metabolismo vamos a activar, vamos a tener un buen metabolismo. A la par que consumimos los alimentos, también eso nosotros generamos, transformamos en energía. ¿Y cómo vamos a transformar eso? Realizando actividades físicas, ejercitando el cuerpo. Sí, vas a ver muchas veces los halterofilistas, fisiculturistas comen cierta cantidad de alimentos que para algunos puede ser exagerado, para otros puede ser no, muy poco. Pero la importancia es que el sistema metabólico funciona para transformar una sustancia, en el caso del lípido, en energía. También, ¿verdad? Aparte de los lípidos, vemos proteínas, glucógeno, la glucosa, son parte de nuestra dieta que consumimos a diario. Todos los días estamos consumiendo café de mañana, sei lá, um iogurte, um café com leite, carboidrato, um pão, né, que é um carboidrato, manteiga, que a manteiga tem gordura, grasa, né? Entonces, a diario nosotros vamos consumiendo eso. No es ruim, no es malo consumir esos alimentos. Es bueno para generar energía, para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. Lo malo es si eso se transforma en un exceso, en un acúmulo. Eso es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo. Y acá dice, los productos químicos en su sistema digestivo, enzimas, descomponen la comida en azúcares y ácidos, el combustible para el cuerpo. Normalmente, nuestras células contienen enzimas digestivas. Y son varias las enzimas que podemos encontrar. En el caso del sistema digestivo, el sistema digestivo consta de glándulas anexas, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. Esas glándulas anexas digestivas sirven para escindir, sirven para degradar, transformar, procesar químicamente los alimentos. Facilitan el proceso de digestión. Y eso, vamos a conocer la parte de las enzimas. Y las enzimas, recordar, según bioquímica, todo lo que termina en asas, termina en asa o asas, se refiere a un tipo de enzima digestiva. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la enzima que digiere el colesterol, o los ácidos grasos, o los lípidos en general, son las lipasas, colesterolasa, los esfingolípidos. Entonces, por ahí nomás ya nos entendemos un poco cómo funciona el organismo en base a los alimentos que consumimos, en base a la homeostasis que él tiene que realizar, mantener el equilibrio de los alimentos, evitar que haya un exceso o una falta, un déficit de lo que nosotros consumimos a diario, proteína, carbohidratos, grasa. Las enzimas no solamente van a degradar las grasas, sino también otras sustancias químicas que nosotros consumimos, en el caso de proteína, carbohidratos, glucosa también. Entonces las asas sirven, las enzimas sirven para degradar los alimentos que consumimos, o sea, transformarlos químicamente. Y eso nosotros vamos a encontrar en el jugo pancreático, vamos a encontrar la bilis también sirve para como una forma de facilitar la digestión de los lípidos. El jugo gástrico también van a secretar ciertas sustancias que sirven para degradar, digerir, facilitar ese proceso. Y las enzimas digestivas, en el caso, las propias células contienen sus enzimas digestivas, que nosotros ya sabemos que son las vesículas lisosomales, o sea, los lisosomas, que son vesículas, son pequeñas organelas en forma de vesícula
intracelular que se encuentra en la membrana, que se encuentra en el citoplasma, que sirve para, en el caso, degradar ciertas sustancias que se está incorporando en una célula. Los lisosomas tienen la función de digerir a partir de sus enzimas, y eso es lo que vamos a ver, enzimas lisosómicas de las células que tienen esta función de digestión. También se puede utilizar este combustible en forma inmediata o podemos almacenar en tejidos corporales, lípidos, proteínas, carbohidratos. Importante en la parte fisiológica comprender cómo funciona el metabolismo de nuestro organismo en base a los alimentos que nosotros consumimos, lípidos, uno de ellos. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a entender la patología ahora, ¿sí? Esto solamente fue una introducción, lo que vamos a comprender ahora, a partir de ahora, en base al trastorno de este metabolismo, específicamente los lípidos. Cuando hay una alteración del metabolismo, una deficiencia enzimática, las enzimas no consiguen degradar o digerir completamente las estructuras moleculares lipídicas. Eso va a llevar o conlleva a un caso de acúmulo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de ver la parte patológica, recordando un poco la parte de imágenes, es sumamente importante también. La histología de los lípidos. ¿Cómo se forman las gotas de lípidos en el tejido de un órgano? Acá vamos a ver, recordaron algunas cosas de histología. Por ejemplo, los lípidos podemos clasificar de dos formas. El adipocito, en el caso que la célula que forman las gotas de lípido, que lo llamamos de adipocitos, que en conjunto forman un tejido adiposo. Los adipocitos se forman a partir de las formaciones intracelulares. Y luego acá vamos a ver paso a paso. Se incorporan algunas sustancias lipídicas y se realiza la síntesis de ésteres de ácidos grasos, por ejemplo, colesterol. Y esta síntesis va a generar un acúmulo. Miren acá la membrana citoplasmática que contiene el fosfolípido, las proteínas, y ellos con la formación intracelular, ellos van a generar las formaciones de gotas de lípido a partir de la acumulación de ácidos grasos. En el caso del colesterol, capta y vuelve a sintetizar estos ácidos. Posteriormente, ellos van a aumentar de tamaño, el acúmulo va a generar una especie de gota lipídica, y esto se va a desprender de la membrana citoplasmática para formar la gota de lípido, que es un adipocito. En el tejido, con el tiempo, esto se va acumulando y él puede ser de la siguiente forma: adipocito unilocular, cuando vemos una sola célula con gran acúmulo de ésteres de colesterol en su interior, o puede ser pequeñas formaciones de gotas de lípido en conjunto de forma compacta, formando adipocitos multiloculares. Nosotros vamos a ver la diferencia, que la unilocular es grande, tiene un tamaño mayor que las multiloculares, ¿sí? Entonces por una única sola formación lipídica, y las multiloculares por varias formaciones de gotas de lípido. Esa es la diferencia de un tipo de célula lipídica para otro. En conjunto se forma un tejido adiposo, donde podemos encontrar en varias partes del cuerpo, del organismo, de órganos. Es normal encontrar estos lípidos, súper normal. Vas a encontrar en las parótidas, las glándulas salivales, por ejemplo. Puedes encontrar en la involución del timo. El timo se va a transformar en un gran tejido adiposo. En el tejido subcutáneo, en la hipodermis, podemos encontrar estos lípidos, estos adipocitos. Entonces, incluso en la túnica adventicia, en pequeñas cantidades de los vasos sanguíneos, también podemos encontrar tejido adiposo. Histológicamente, el tejido adiposo hace parte en varias estructuras
de tejidos y órganos. Normalmente podemos encontrar eso en cantidades normales. Lo patológico es cuando esto aumenta excesivamente las formaciones de lípidos por alguna deficiencia del trastorno del metabolismo, enzimático principalmente. Según la patología dice que este trastorno del metabolismo de lípidos muchas de las veces puede ser de carácter hereditario. Y vamos a ver que más adelante vamos a estudiar sobre algunas patologías congénitas, patologías autosómicas recesivas, donde el individuo adquiere de forma congénita o hereda eso de los padres, esta alteración lipídica, esta alteración del metabolismo de los lípidos específicamente. Y esto va a generar que un acúmulo en algunas de las células del cuerpo y tejidos. ¿Qué es lo que va a generar acúmulo? Los lípidos, las grasas. En gran cantidades, ellos son perjudiciales. Eso nosotros ya sabemos, ¿verdad? Una de las principales patologías hoy en día que se pasa muy desapercibido y la gente toma eso como algo normal, como algo común, como algo, qué sé yo, algo banal, la obesidad. E a obesidade, ninguém gosta de ser gordo ou gorda, né? Eu acredito que, na maioria dos casos, se você está um pouco acima do peso, você se preocupa. A diferença está em você fazer alguma coisa para contrarrestar isso. Sim? Nadie quer ficar gordo ou gorda, a não ser que seja por alguma enfermidade, algum trastorno congénito, hereditario, como aqui está apresentando. Mesmo assim, não creio que em sua sana consciência meu sonho é ficar gordo. Deve ter algum transtorno mental. Desculpa alguém não discordar, mas eu não acho legal, não acho bom ter um corpo obeso. Por quê? Porque eu não acho bom como médico, como nós somos agentes promotores da saúde. Obesidade não significa saúde. Puede generar muchas patologías a largo plazo, desde patologías endócrinas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, aterosclerosis, patologías cardiovasculares, depresión. Imagínense, ya conté 5 doenças por consequência da obesidade. Algo fácil para complicar, hoje em dia, né, falando do Covid, a maioria dos obesos se complicam facilmente. Não é nada legal, não é nada bom a gente suavizar, passar uma mão na cabeça para a obesidade. Né? Então, como médico, temos que poner na cabeça, ajudar, não zoar, não fazer isso uma chacota, nem brincar. Ajudar, buscar el origen del mal. Y aquí es lo que vamos a ver. Anatomía patológica te puede dar esas herramientas. Si muchas veces la obesidad no consigue ser tratado, muchas veces realmente tem gente que luta contra isso, que trata de salir de esa situación recurriendo a cirugías, cirugía estética, reducción de estómago, eso son ya otras cosas, ¿verdad? Tratamiento quirúrgico. Tomando medicamento. Lo mais natural é fazer dieta para não gastar muito, né? Praticar esporte, fazer exercício. Só. Cortar algumas coisas, diminuir algumas coisas, abrir mão de outras. Com o tempo a gente pode conseguir o nosso objetivo, sim. Só depende de cada um, né? Da determinação de cada um. Posso ser um pouco radical, beleza. Posso ser. Pero eu não acho legal, não. Porque já he visto vários pacientes que sofrem com obesidade. E não é nada legal. A gente só vê isso no leito de uma pessoa que está prestes a morrer. Las personas con estos trastornos no producen suficientes enzimas. En el caso de la patología, por causa de por qué hay un trastorno en metabolismo en los lípidos. Muchas veces la persona dice, pero yo no consumo mucho alimento.
eu consultei com um nutricionista, com um médico, endócrino, ele me passou tudo que eu tenho que comer, não está funcionando, parece que piorou a situação, em vez de emagrecer, eu estou engordando, será que ele me passou uma dieta para engordar, não para emagrecer? A gente fica assim, né? A pessoa fica meio pensando. Muchas veces el tema de las alteraciones metabólicas de los lípidos no siempre puede ser de factores nutricionales. Claro, por orden de frecuencia, el alcoholismo, medicamentos, causas medicamentosas, factores nutricionales están dentro de la primera frecuencia, epidemiológicamente, están dentro de los primeros de la lista, de los factores de riesgo de aumento de lípidos, de la obesidad, en general. Eso es lo más cotidiano. Pero existen también otras patologías, otras enfermedades que no es muy debatida en nuestros medios. No es muy citada, ninguém lembra, ninguém fala cuando hablamos de... Y claro, ¿por qué ninguém lembra, ninguém fala? Porque estas patologías son menos frecuentes, son raras, pero hacen parte también de la lista de algunas alteraciones del metabolismo de los lípidos. ¿Y por qué voy a agarrar esta parte de la literatura? Porque a partir de esta parte del estudio, el trastorno de la digestión de los lípidos, vamos a entender el mecanismo fisiopatológico y las alteraciones anatomopatológicas que generan estos desórdenes, principalmente el acúmulo, el exceso de lípidos. Y las personas con estos trastornos dicen no producen suficientes enzimas necesarias para metabolizar los lípidos o producen enzimas pero no funcionan correctamente. Entonces, el primer paso para explicar una de las causas de acúmulo, exceso de lípidos es por deficiencia enzimática. Recordando acá atrás que las enzimas tienen la función de descomponer la comida en azúcares, en ácidos grasos, el combustible para el cuerpo, degradar, digerir, degradar, procesar. Y la patología ocurre cuando hay un trastorno de las enzimas. O sea, las enzimas no consiguen cumplir su papel fisiológico. Y eso que va a generar como consecuencia acúmulo, exceso en los tejidos, en el cuerpo. Eso no es bueno, porque va a alterar también las funciones del órgano, que está complicado, que está comprometido con este exceso o acúmulo de lípidos. Y ahí se transforma el lípido, ahí se transforma en enemigo. En vez de ser algo benéfico para generar energía, para metabolizar, procesar, él va acumulando. Y graben esta lista de órganos. Vamos a ver gran cantidad, o sea, de que los lípidos afectan varias partes de nuestro cuerpo. Y nosotros cuando hablamos, tengo una alteración del metabolismo de lípido, está gordinho, está exagerando churrasco, está tomando muita cerveja, não está cuidando do corpo, e a barriga só cresce. Aí vai depender de cada um querer mudar ou não, ¿no? Bien, pero cuando nosotros vemos que ya va más allá que el tejido el caso de los lípidos se acumulen en el tejido subcutáneo, hay un aumento del tejido adiposo, isso dá ainda para resolver com dieta, a pessoa querer praticar algum exercício, fazer um esporte de alta carga energética, que sei eu, né? Cada um vai escolher o caminho, um jeito que melhor achar, né? Quem sou eu para mero mortal, né? Para falar o que vocês vão fazer da sua vida. Eu não sou ninguém. Pero ya te puedo mostrar que muchos de los órganos sufren exceso, acúmulo de lípidos, y eso genera un desorden a nivel sistémico. Entonces, vamos a ver gran acúmulo, exceso de lípidos en el cerebro, en el sistema. En el cerebro, consecuentemente, ya afecta al sistema nervioso. En otros órganos viscerales, por ejemplo, el hígado, el vaso, también puede haber acúmulos de lípidos. El hígado es lo que más conocemos, a lo que llamamos de fígado graso, hígado graso. En palabras más técnicas, esteatosis hepática.
que é esteatose hepática? É o fígado grasso, é o acúmulo de lípido no parênquima hepático. El vaso puede acumular grasa, claro, por algunos desórdenes del metabolismo al lípido también. El vaso puede estar comprometido. No es frecuente, pero en algunas patologías congénitas autosómicas recesivas puede afectar también. La médula ósea. No es frecuente, pero cuando afecta por ser una médula ósea, ¿verdad?, puede generar trastornos o anomalías de la formación de células sanguíneas. Eso puede llevar una consecuencia en el caso de una deficiencia en la producción de hemácias, que lleva eso a una anemia. Puede haber una deficiencia en la producción de glóbulos blancos, disminuye las defensas. Si nosotros vemos esto así a nivel anatomopatológico, vamos a darnos cuenta que prácticamente toda esta lista de órganos están comprometidos por estar relacionados a una patología de base, una patología de carácter hereditario, como dice el grupo de trastorno metabólico hereditario del caso. Normalmente, si nosotros tenemos una vida saludable, comemos bien a horario, dormimos bien, entrenamos, caminamos, andamos de bike, corremos, vamos al gimnasio, sudamos, pagamos un personal, para quien tem mais dinheiro, no importa. Con tal que mantenga una vida saludable, raramente va a tener un trastorno en los lípidos. Isso aqui se cuida, né? Que é fitness mesmo. Mas agora, por outro lado da moeda, né, a gente vai ver que o metabolismo de los lípidos, que muchas veces las personas leigas não conhecem, pode gerar uma série de desorden metabólico. Bien, grabar esta lista de órganos ahora, ¿sí? Porque esto vamos a utilizar para entender un poco más de las otras patologías, ¿sí? Guardar, anotar, tirar fotos si quiser, porque vamos a volver a repetir esta serie de órganos siendo afectados por el exceso de grasa, ¿sí? Está siendo afectado por el exceso de grasa en estos órganos, ¿sí? Bien. Vamos a seguir acá con la lipidosis. ¿Qué es la lipidosis? ¿Ya escucharon hablar de lipidosis? Puede ser que sí, puede ser que no, de repente en otras materias, fisiopato, fisiología, patomédica, no sé. La lipidosis nada más es un grupo de trastorno metabólico que la palabra llave es acúmulo de lípidos en el organismo. Si vamos a resumir el concepto de lipidosis, nada más es acúmulo de lípidos en el organismo. Lipidosis. Así también como los azúcares. ¿Cómo le vamos a denominar al acúmulo de azúcar, glucosa, en el organismo? Glucogenosis. O sea, la nomenclatura que termina en osis parece que nos hace referencia a un acúmulo de ciertas sustancias. En el caso lípido, lipidosis, ¿no? Acúmulo de lípidos. Generado eso por un trastorno metabólico. Aquí en la imagen vemos el hígado en su estructura normal, el parénquima hepático ileso, sin ningún tipo de acúmulo, normal. Ahora en la otra imagen, un hígado poco más mayor de tamaño, aumentado de tamaño, un color más amarelado, más pálido, y al corte histológico vemos gran cantidad de gotas de lípidos. Estos son los adipocitos que están siendo acumulados en el parénquima hepático. Esto es un ejemplo de la lipidosis, o sea, un hígado graso, una esteatosis hepática. En la imagen real, nosotros vemos aquí, nada más para hacer el comparativo de esta imagen en figura, el hígado normal con sus estructuras parenquimatosas normales al corte histológico
y la imagen macro de un hígado graso, de una esteatosis hepática, y vemos la cantidad de lípidos acumulados en el parénquima hepático. Ellos prácticamente ocupan el espacio de los hepatocitos y esto genera una serie de desorden metabólico del hígado. Recuerden ustedes que el hígado tiene por función de metabolizar sustancias y muchas veces cuando el hígado está graso, eso dificulta la función, el trabajo del hígado en metabolizar sustancias, incluso de producir y liberar bilis. Características generales de la lipidosis. Ya dijimos que la lipidosis es un acúmulo de lípidos en el organismo por consecuencia de un trastorno metabólico. Entonces, en primera parte, las características de la lipidosis, podemos hablar del depósito de estos lípidos. ¿Dónde van a estar depositados? En los lisosomas. O sea que ellos están intracelularmente en forma de glucoesfingolípidos, ya que ellos están acumulando, están ocupando espacios dentro del tejido, dentro de una célula. ¿Por qué razón? Porque ellos no están siendo metabolizados. ¿Y quién tiene que metabolizar eso? La verdad, la palabra correcta es catabolizar esos lípidos. Catabolizar, hacer un proceso de catabolismo. ¿Y quién se encarga de hacer el catabolismo, un proceso de degradación lipídica? Las enzimas. Y recuerden que todas las enzimas generalmente terminan AS. En el caso hay una deficiencia de una hidrolasa específica. Con esto yo ya resumo todo el por qué se genera la lipidosis. Por un déficit enzimático. La hidrolasa es una enzima digestiva lisosomal que tiene la función de degradar, metabolizar, catabolizar en el caso los lípidos que prácticamente tienen que ser procesados, tienen que ser digeridos. Como que ellos no consiguen por una deficiencia, entonces ¿qué va a ocurrir? Un depósito, un acúmulo, y eso va a generar la lipidosis. Las manifestaciones clínicas por depósito podemos ver en el sistema nervioso, tejidos periféricos. Los esfingolípidos forman parte de la membrana celular y su estructura básica es la esfingosina. Es lo que nosotros vimos acá, la formación de las gotas de lípidos. ¿Y acá qué va a hacer? Cuando hay un acúmulo, una deficiencia de las enzimas digestivas, esto tiende a formar mucho más la cantidad de gotas de lípidos. Esto van a aumentar la cantidad de tejido adiposo por la deficiencia o la falta del metabolismo de lípidos por una deficiencia enzimática. Y acá en esta parte vamos a conocer cuáles son las patologías de carácter autosómico recesivo que generan una deficiencia, consecuencia de una deficiencia enzimática. Y en esta parte vamos a ver una lista de enfermedades que están ligadas a errores congénitos. Y estos errores congénitos producen el trastorno en el metabolismo de los lípidos y con ello llevan a acumular los lípidos en el organismo. Y acá dice, la lipidosis, o también conocido como lipoidosis, son errores congénitos dentro de este contexto, son de carácter autosómico recesivo. Le voy a explicar ya cómo ocurre eso, esa alteración cromosomal en el caso. Y afecta a la célula diana y el metabolito acumulado dependerán de la enzima deficitaria. O sea que nosotros vimos acá normalmente la formación de lípidos. Si acá las enzimas no consiguen degradar, no consiguen eliminar el exceso de lípidos, ¿qué ellos van a hacer? Van a acumular. Es lo mismo que la cadena alimentaria. Está la presa y está el depredador. Si hay una falta de depredador, va a aumentar el número de presas. ¿No es así? Cuando el depredador está en falta,
Las presas tienden a aumentar, a acumular. Las enzimas, en este caso, son los depredadores y los lípidos son las presas. Una casa, ¿no? Presa, depredador y presa. ¿Entienden la analogía? Si no hay las enzimas para digerir, entonces habrá lípidos para acumular. Y eso es lo que no tiene que ocurrir normalmente. Si eso ocurre, se vuelve en una patología. Eso ya es patológico. Y hay muchas de las enfermedades que muchas veces son no son muy frecuentes de escuchar esto en nuestro día a día, ¿no? Você já ouviu falar uma roda de tereré? O fulano lá tá gordo porque, ou ele tá com uma alteração de lípido porque ele tem uma doença de Niemann-Pick. Cara, o que você está falando aí? O que você está falando aí? O que você está inventando? La persona, ¿por qué se va a quedar extrañada? Porque son patologías, no son muy frecuentes. O, como le dicen los libros, son raros. Pero a partir de esto se explica muchas de las alteraciones del metabolismo de lípidos. La enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, Fabry, Tay-Sachs y Wolman. Todos ellos tienen algo en común. Digamos, esse aqui é um grupo de amigos em comum, entre aspas. Y eles têm parecido, todos ellos tienen algo en común. ¿Qué ellos son? Vamos a nombrar dos cosas en común. Dos cosas, o tres, ¿no? En caso, para completar. El primero que es enfermedades autosómicas recesivas. Colocar R minúscula. Autosómicas recesivas. Después ya les voy a explicar por qué que fiz así. El 2, otra característica en común, que ellos tienen deficiencia enzimática. O segundo hallazgo, las asas no consiguen degradar, catabolizar los lípidos y acumulan. Deficiencias enzimáticas, deficiencias de enzimas, para ser más rápido. Y el tercero, que genera depósito o acúmulo de lípidos en los órganos y tejidos. Depósito y acúmulo de grasas, gorduras, lípidos. Se quiser anotar isso aí também, sinta-se à vontade. De lípidos, de grasas. Entonces vamos a ver acá que en los tejidos que nosotros ya habíamos comentado en el slide anterior. Cerebro, sistema nervioso, central, periférico, hígado, vaso, médula ósea. Todos ellos tienen, acá en este caso de las enfermedades, tienen estas características en comunes. Son enfermedades RIG minúscula, que significa autosómico recesivo, por una deficiencia de enzimas que dificultan la degradación de los lípidos. Consecuentemente, ellos van a depositar y producir acúmulos en los tejidos y órganos. Con esto yo ya te resumo la fisiopatología de la lipidosis. Vamos a conocer ahora las características de cada una de las enfermedades. Y la aterosclerosis. La aterosclerosis, voy a borrar un ratito acá. Y la aterosclerosis, porque en el libro también comenta sobre la aterosclerosis, y acá ya pasó ahí. Esto van a ver en la unidad 15, ¿sí? Fica legal. Aí você me pergunta, e la aterosclerose? Você já viu isso? Eu me acelerei aqui. En la unidad 15, en el capítulo de patologías vasculares, le voy a explicar los detalles de la aterosclerosis. En el libro ya comenta algo sobre eso. Dice que la aterosclerosis es un acúmulo de lípidos en la túnica íntima, específicamente en el tejido subendotelial, debajo del endotelio, que va generando acúmulo de grasa, colesterol, y van a también formar células espumosas, placas de ateroma, que pueden romper, que pueden producir una estenosis en la luz de los vasos sanguíneos, específicamente la arteria, porque la aterosclerosis ataca principalmente las arterias.
En el caso si ataca una arteria coronaria, por ejemplo, te puede producir una lesión en el corazón, un infarto, consecuentemente por la aterosclerosis complicada. Esto, en capítulo de patologías vasculares, vamos a ver con detalles sobre lo que es la enfermedad de aterosclerosis. ¿Está bien? Por en cuanto, nosotros vamos a enfocarnos en las patologías autosómicas recesivas hereditarias. La aterosclerosis puede ser también congénita en un 50% de los casos. El otro 50% puede ser de carácter adquirida por factores nutricionales. ¿Alguna pregunta, gente? No sé si estoy siendo un poco rápido. Está todo bien. Vamos a seguir acá. Vamos a ver ahora las enfermedades que no son muy frecuentes, pero explica muchas cosas sobre el trastorno del metabolismo de lípidos. No caso, a lipidose. Essa enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, Fabry. Vamos ver qué son essas enfermedades ahora. A gente já sabe por inicio, por introducción, que ellos tienen tres cosas en comunes. São amigos em comum. Vamos falar assim, né? Eles se reuniram, se seguiram no Instagram e eles ficaram amigos em comum. Gaucher, Niemann-Pick, Fabry, Tay-Sachs y Wolman, que son enfermedades autosómicas recesivas, tienen deficiencia enzimática e geram acúmulo, depósito de lípidos no tecido e órgãos. Uma característica em comum dessas patologias. Aterosclerose a gente vai ver em outro capítulo, na unidade 15. A gente está na unidade 6, né? Lá no final da aula, no final do semestre, no caso, final do semestre, final da aula, final do semestre, a gente vai falar especificamente, passo a passo, de aterosclerose, que é um capítulo enorme. Só de falar de aterosclerose eu vou precisar mais de 1h30, só para falar dessa patologia. Aquí yo te voy a hablar sobre estas enfermedades que están en lista de forma resumida. ¿Tá? La enfermedad de Gaucher, conceptos, características. Assim, de forma resumida, para vos tener una idea de qué es esa doença. La enfermedad de Gaucher, já tinha falado para você, já tinha adelantado, eu passei como eu falo, spoiler. Pessoal que gosta de assistir filme, agora bastante em casa. O spoiler que a gente já tinha passado, o professor aqui passou para vocês é que ele é doença autossômica recessiva. Spoiler número 1. Spoiler número 2, que ele tem que deficiência enzimática. Spoiler número 3, acúmulo de lípidos. Ficou fácil, né? Quando a gente vê essa doença, esse nome, a gente, nossa, professor, você vai falar de uma doença que é rara, deve ser muito difícil saber lembrar dele, né? Concordo, mas a gente pode tornar uma coisa difícil, né? E uma coisa mais de boa, se a gente fazer um resumo dele. Concorda comigo? Direto ao assunto. Eu sou, assim, uma pessoa direta ao assunto. Precisa enrolar muita coisa, não, para explicar um assunto. Precisa disso, não. Você já tem, por conhecimento básico, isso para mim já é uma grande vantagem. Você tem um conhecimento básico de fisiologia, fisiopato, com isso você já vai entender muita coisa. Então, spoiler número 1, que a gente falou, repetindo, que é uma enfermidade autossômica recessiva. Lembra dessa sigla, RR. Tá? Recessiva. Por que eu coloco a minúscula? Porque se fosse uma doença autossômica dominante, segundo a lei de Mendel, segundo a genética, a sigla seria em maiúsculo. Autossômica dominante, RR maiúsculo. Recessivo, minúsculo. Só por isso. Spoiler número 2, deficiência das enzimas. Já falamos. Na lista de doenças, né, característica em comum. Spoiler número 3, o acúmulo, que é a lipidose que ele vai gerar. El acúmulo de lípidos. Y aquí en el caso de la enfermedad de Gaucher, él tiene una deficiencia, basta saber ahora el tipo de enzima, qué enzima le va a estar en deficiencia,
y qué tipo de lípido ele vai estar acumulado. La deficiencia enzimática en la enfermedad de Gaucher es la deficiencia de la glucocerebrosidasa. Glucocerebrosidasa, que é uma enzima, né, tudo que termina em asa, eu já tinha falado, né, que é referente a uma enzima digestiva, uma enzima lisossômica, que ela faz? Digerir, degradar, catabolizar as gotas de lípidos. Participante da degradação lisossômica de los glucolípidos, a glucocerebrosidase. Então, ellos, además de degradar, digerir, catabolizar um lípido, ele também tem a função de catabolizar, digerir uma molécula de glicose. Porque ele, além de ter o lípido, ele tem também uma molécula de glicose, glucolípidos. Mas vamos focar no lípido, tá? Por ahora vamos focar no lípido. Entonces, las enzimas, la glucocerebrosidasa, ella tiene la capacidad de degradar normalmente, né? Mas quando está em deficiência, ele vai gerar um acúmulo de um lípido chamado glucocerebrócido, que é um tipo de esfingolípido, que a gente falou que isso encontramos la esfingomielina, esfingolípidos, lá aonde? Lá na membrana citoplasmática, membrana celular. Esfingolípido, olha, já tinha passado o spoiler aqui para vocês. Uma parte, tá? Só para recordar. O professor hoje está acelerado, hein? O professor hoje está, acho que é o café. Tomei 1 litro aqui. Deixou doidão. Café é foda, né? Quem gosta de café aí? Quem não gosta de café? Bien. Você já tomou 1 litro de café sozinho? Tem gente que fala que não faz nada. Daí tá muito... Já, igual a pessoa que toma muita bebida, muita cachaça, não faz nenhum efeito nenhum, né? Já tá no corpo, isso faz parte do corpo. Café. Sem açúcar, bom também. Deve ser gostoso. Café com pó de guaraná, meu Deus do céu. E ainda coloca ainda um Red Bull em cima. Uma loucura que você vai ficar. Café, cafeína, pó de guaraná e coloca um Red Bull aí. Faz uma mistura. Não é recomendável não. Dá uma taquicardia fodida aí. Deixa a pessoa ansiosa, acelerada, Deus do céu. A pessoa já é hiperativa, com isso fica pior. Bien, então, la Gaucher, a gente falou autossômica recessiva, deficiência da enzima glucocerebrosidasa, que ela vai ter dificuldade para, né, degradar, catabolizar o lípido, no caso, o glucocerebrócido. Que este es glucocerebrócido? Ele é um lípido que hace parte, né, normalmente de la parte de la médula ósea. Si ellos acumulan en la médula ósea, entonces vamos a ver acúmulo de glucocerebrócido en las células del sistema fagocítico mononuclear. Células do sistema fagocítico mononuclear. Ou seja que vai ter um acúmulo de lípido, no caso, o glucocerebrócido, numa célula fagocítica. E ela vai perder a capacidade por causa que ele está gorduroso. Ela não vai cumprir a função de degradar, fagocitar, no caso você está doente. Aí você não sabe, tem uma enfermidade de Gaucher. Tu médula óssea está lleno de grasa, de lípido. E ela não é solamente a que afeta a médula óssea. Além disso, miren acá. También vamos a ver que afecta el hígado y el vaso. Recuerden que yo le dije a ustedes, guarden esta lista de órganos. Cerebro, sistema nervioso, yo no voy a repetir. Hígado, vaso, médula óssea. Guardem, gravem, que a gente vai utilizar agora nessas doenças. E miren acá, en la clínica, ele afecta, deixa eu passar essa parte. Acá ele afecta en la médula ósea, ele vai generar alterações hemáticas. Uma delas é
diminuir a produção das células mononucleares, ou seja, o monócito, o linfócito. Consecuentemente, vai deprimir o sistema imunológico, vai generar um acúmulo de esse glucocerebrócido, incluso no fígado, gerando uma esteatose secundária à enfermidade de Gaucher. Isso vai levar ao quê? Um aumento. O fígado grasso, ele também é gordo, ele também aumenta o volume. E isso vai generar que a hepatomegalia. Também podemos encontrar em menos frequência, pero também é um achado de acúmulo de lípido no vaso. E vai, quando acumula, aumenta o volume e vai generar o quê? Uma esplenomegalia. Então, são características da enfermidade de Gaucher por deficiência de glucocerebrosidase, que vai gerar um acúmulo de glucocerebrócito, que ele é um esfingolípido, vai acumular nas células fagocíticas e é uma doença autossômica recessiva. E aquela imagem histopatológica, vamos a ver um corte de la médula lleno de glucocerebrócito, lleno de lípido. E vemos os dois tipos de lípidos, ou dois tipos de adipócitos, no caso. Adipocito multilocular e adipocito multilocular. Toda essa parte em branco que você está vendo aí são adipocitos. Miren a quantidade de adipocitos que se encontram. Normalmente, a médula óssea, ela tem adipósitos, normalmente, né? Pero acá parece que triplica el número, el acúmulo de adipocitos. Perdón, el número de adipocitos. Ele triplica. E vamos ver tanto o adipocito multilocular aumentado em números, quanto o adipocito unilocular. E eles vão generar, né, van a acumular en las células macrófagos y eso puede tener una consecuencia también a nivel del sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico va a tener una deficiencia en fagocitar un microorganismo, una bactéria, un cuerpo extraño, un germen, cualquier enfermedad que te esté afectando, te puede producir una inmunodeficiencia. Además de eso, también te puede producir una anemia, porque también puede alterar a los eritroblastos. No consiguen madurar correctamente los eritroblastos en eritrócitos, pode gerar uma diminuição na formação de hemácias, gerando isso uma anemia por enfermedade de Gaucher, por acúmulo de lípido na médula óssea. E acá dice, imagen tomada con microscopio óptico de una muestra de tejido óseo, ou seja, tejido óseo, médula ósea, se observa acúmulo de lípidos complejos en el citoplasma de los macrófagos de la médula ósea. Esto es característica de la enfermedad de Gaucher. Se afecta principalmente, un ejemplo, ¿no? Tanto en la médula ósea también podemos encontrar acúmulo de esos mismos lípidos, que es glucocerebrócito, en el hígado y también en el vaso. Va a gerar uma hepatoesplenomegalia. Puede afectar simultaneamente al hígado y al vaso, gerando uma hepatoesplenomegalia. Ou se de forma isolada, uma esplenomegalia se é que afeta o vaso e uma hepatomegalia se afeta o fígado. Por otra parte, la enfermedad Niemann-Pick. La enfermedad Niemann-Pick es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva. Tá? RR. Spoiler 1, enfermedad autosómica recesiva. Spoiler 2, deficiencia de enzimas. Spoiler 3, acúmulo de lípidos. Ya sabemos que también la enfermedad Niemann-Pick es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, que produce acúmulo de lípidos. ¿Cuál? Colesterol y lípidos dentro de las células. Le voy a escribir acá, estas células no funcionan adecuadamente, mueren, la enfermedad Niemann-Pick puede afectar el cerebro. Recuerden que le pedí a ustedes, guardem aquela lista de órgãos, que a gente vai repetir em todas as doenças da enfermidade autossômicas recessivas que geram lipidoses. Cerebro, sistema nervioso, hígado, vaso, médula ósea. En casos más graves, si afectan pulmones, probablemente estamos frente a una enfermedad de Niemann-Pick.
¿Cuál es la enzima que está con una deficiencia enzimática? Si va a una enzima que tiene que degradar el colesterol y los lípidos, podemos denominar a las lipasas. Não coloquei aqui por causa que eu espero que vocês anotem isso em casa. Tipo, forçar ao aluno a pegar a caneta y el caderno y escribir. Entonces aquí la deficiencia o disminución de esta enzima es lipasa, ¿está? Que se encarga de degradar los ésteres de colesterol y otros lípidos, triglicéridos, por ejemplo. Entonces la enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad, spoiler 1, enfermedad autosómica recesiva, hereditaria, errores congénitos, genera una deficiencia de lipasas y el acúmulo de lípidos, en el caso colesterol y muchas veces triglicéridos también. No es muy frecuente, pero puede afectar en niños. Una doença pediátrica. Opa, quiero apagar esto. Una enfermedad pediátrica donde vemos la imagen de un niño sano, sin ninguna enfermedad, no es portador de ninguna enfermedad, pero acá por un error congénito hay una alteración en el ADN, la cadena del ADN que genera esta enfermedad de Niemann-Pick, que consecuentemente podemos encontrar en un corte histológico el caso del hígado. Vamos a observar una hepatomegalia. A la palpación, ustedes ya, creo que me imagino, ya tuvieron aula de semiología, la parte abdominal, o si es que no tuvieron, van a tener todavía, van a desarrollar todavía clases de semiología. La palpación del hígado, incluso se puede hacer una ultrasonografía y se ve un hígado aumentado de tamaño. También podemos ver en la ultrasonografía el aumento del vaso, una esplenomegalia. Y al corte histológico, si hacemos esto, una biopsia, vamos a encontrar cheio de lípidos no fígado, un hígado graso, una esteatosis. En crianças de 3 a 4 años, por esta enfermedad rara. ¿Es fácil diagnosticar eso? No es fácil. Tenemos que hacer una serie de estudios, genéticos, estudiar la parte donde, en qué órgano, en qué cromosoma del ADN está afectado, estudiar si los padres los padres son portadores asintomáticos de esta enfermedad, que fue manifestado en un 25% en el hijo, en la crianza, en un tercer o cuarto filho. Hay una serie de cosas que tenemos que pesquisar primero antes de llegar ao diagnóstico dessa doença, que é bem raro, que também é um tipo de lipidosis autossômica recessiva. Outra enfermedade hereditária, a gente já falou, né? 3 características são incomunes. São enfermedades autossômicas, hereditárias, recessivas, produce una deficiencia enzimática y un acúmulo de lípidos. La deficiencia enzimática de la enfermedad de Fabry es la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa. Alfa-galactosilasa. Esta es la deficiencia de la enzima lisosomal. Esta deficiencia de la alfa-galactosidasa, él está relacionada a una mutación del gen identificado, el gen GLA, que normalmente él tiene que codificar esta enzima para degradar glicoesfingolípidos. ¿Y qué tipo de acúmulo de glicoesfingolípidos va a producir en esta enfermedad? Este nombre bien complicado. Este es el lípido acumulado en la enfermedad de Fabry, GB3, que significa globotriaosylceramida. Globotriaosylceramida, GB3, más fácil, ¿no? Este es el acúmulo de lípido que se genera en la enfermedad de Fabry por una deficiencia de la enzima galactosidasa A, alfa-galactosidasa A. Comienza con A y termina con A. Que está generado, o sea, esta enzima normalmente tiene que catabolizar, degradar
la GB3, como que él está en más deficiencia por una mutación del gen GLA, va a generar esta enfermedad de Fabry. Y acá vamos a ver el defecto bioquímico de la enfermedad, como les había explicado. En la célula están los lisosomas que normalmente tienen que degradar los lípidos. Acá en esta parte, el gen GLA está ileso, no tiene ninguna modificación, no hay ninguna mutación. Normalmente se puede degradar el GB3, normal, no hay ninguna doença, célula normal. Ya por otra parte, hay una alteración de la GLA, ¿no? Mutaciones del gen GLA. Como le dije, una enfermedad autosómica recesiva, trastorno hereditario, deficiencia de este gen que va a generar una deficiencia de las enzimas alfa-galactosidasa, que consecuentemente produce un acúmulo de la GB3, que es un esfingolípido, o sea, la globotriaosilceramida dentro de las células. Esta es la enfermedad de Fabry. Es bien rara. Por otro lado, la enfermedad de Tay-Sachs. Ya sabemos que es una enfermedad autosómica recesiva. Todas las enfermedades que estamos estudiando, basta saber qué enzimas están siendo afectadas, qué enzima hay deficiencia, cuál es deficiencia enzimática y cuál es el acúmulo de lípido. Solo eso que tenemos que saber ahora. Sí, el primer spoiler es común a todos. La diferencia va a estar en qué tipo de deficiencia enzimática tem y cuál es el acúmulo de lípido que ele vai gerar. En el caso del Tay-Sachs, genera una alteración o deficiencia, una carencia de la enzima hexoxaminidasa A. Esto es lo que va a faltar en esta enfermedad. No va a ter suficientemente para tratar de degradar un cierto lípido llamado gangliósido. Entonces, por falta o deficiencia de la hexoxaminidasa A, va a generar un acúmulo de este lípido llamado gangliósido. ¿Qué es el gangliósido? Eso es, esto vamos a ver también un tipo de esfingolípido que se acumula en el tejido nervioso, sistema nervioso central. Los gangliósidos, en particular la GM2, se acumulan en las células con frecuencia a las neuronas del cerebro. Recuerden que yo ya les pedí, anoten esa lista de órganos. Cerebro, sistema nervioso central, periférico, hígado, vaso, médula ósea. ¿Sí? Todo eso. En el caso de Tay-Sachs, él va a afectar más la parte del sistema nervioso. Va a afectar las neuronas. Va a ocurrir un acúmulo de gangliósidos. ¿Sí? Los gangliósidos van a estar acumulados por una deficiencia de la enzima lisosomal llamada hexoxaminidasa. Sí, acá vemos que los dice lípidos formados por una unión de una ceramida, diversos azúcares y ácidos ciánicos, que puedan afectar la GM2, que puedan afectar las neuronas del sistema nervioso. Y esto se genera así. Acá vamos a explicar, que también sirve esta explicación para las otras enfermedades autosómicas recesivas. Aquí en el caso va a generar una alteración en el cromosoma 15. Ya se identificó que la alteración de la enfermedad de Tay-Sachs se produce en el cromosoma 15. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Una mutación genética. Pero esto se va a manifestar recién en el 25% de los casos, o sea, en el 25% de las probabilidades se va a manifestar con esta enfermedad de Tay-Sachs. ¿Cómo ocurre esto? Bien, el padre tiene que ser portador asintomático, la madre también. Autosómico dominante con un recesivo. Digamos que esta R minúscula es la deficiencia. En el caso le está portando la enfermedad, pero no está manifestando. Es un padre portador no afectado o asintomático. La madre la misma cosa. Ella tiene la enfermedad, pero no manifestada según la línea genética a nivel recesivo. El primer hijo, si él es autosómico dominante, X mayúscula, no hay probabilidad que él manifieste o porte esta enfermedad. Él no importa, él no manifiesta.
No hay chance. Ya en el segundo o tercer hijo, hay probabilidades en el 25% de ser portador asintomático también. Hay dos posibilidades. No segundo e terceiro filho, ele pode ser a mesma coisa que o pai, portador asintomático. Contiene el error en el cromosoma 15, pero no manifiesta, porque contiene todavía el gen. Él es todavía un individuo autosómico dominante, pero no manifiesta el recesivo. Ahora, en el 25% de los casos, un cuarto filho recibe las copias del gen defectuosa de la madre, recibe la copia defectuosa del gen del padre, RR minúsculo, una enfermedad autosómica recesiva, 100%. Él sí ya manifiesta, es portador y manifiesta la enfermedad Tay-Sachs. Él va a tener ese desorden, esa lipidosis ya manifestada, porque recibe el gen defectuoso de la madre y de la madre y del padre, de la mamá y del papá. ¿Me entendieron? Gen defectuoso del padre y de la madre, ya 25% de los casos desarrolla y manifiesta. Y acá dice, cuando ambos padres portan el gen defectuoso para esta enfermedad, el hijo tiene una chance de 25% de desarrollar, de manifestar, de presentar. El niño tiene que recibir 2 copias del gen, que ya vio aquí, autosómico recesivo defectuoso. Cada uno de los padres puede resultar enfermo, portador no afectado, portador asintomático. El mismo caso, el segundo y tercer hijo también tienen la chance de desarrollar la enfermedad en sus descendencias. De repente, el segundo hijo se topó con una mujer también portadora asintomática de la enfermedad Tay-Sachs. Y el hijo puede tener la misma cosa, el mismo ciclo. Ou seja, os netos desse segundo o terceiro filho pueden manifestar también la enfermedad de Tay-Sachs, si es que se topa, si hay un cruzamiento con la madre portadora asintomática. Y acá dice, si uno de los padres le transmite el gen defectuoso, el niño se denomina portador, no caso do segundo o terceiro filho. Pero, mas no va a estar doença. Pero puede transmitir la enfermedad a sus propios hijos. Estos van a tener otros 4 hijos. Y a mesma coisa, aqui, o X da questão, en un 25% de los casos, pueda, si es que hay esta conjugación del autosómico recesivo, pueda manifestar la enfermedad. Ahora me preguntan, ¿el primer hijo ya tiene riesgo de ser portador y ser autosómico recesivo, recibir los 2 genes defectuosos? Sí. Vamos a hacer a la inversa. Si este es el primer hijo y recibe el gen defectuoso de la madre y del padre, va a manifestar la enfermedad. Ya no tanto en el segundo o tercer hijo puede ser portador asintomático, en el cuarto ya no manifiesta. Entonces, el uno, de forma aleatoria, cualquiera de ellos puede, toda vez que sea portador del gen defectuoso de la madre y del padre, ¿sí? De la madre y del padre. Toda vez que ellos reciban, o sea, que el hijo reciba el gen defectuoso del papá y el gen defectuoso de la mamá. No importa el orden. Esto ya puede ser tanto en el primero como en el cuarto. Puede afectar en el segundo como en el tercero. Con tal que sea autosómico recesivo y que contengan los genes defectuosos de los padres. No importa el orden, ¿sí? Para dejar claro eso. No é que sí o sí o quarto filho ele já pode ser, né, doente. Não. Puede manifestar el primero, puede manifestar el segundo, con tal que tenga el gen defectuoso del papá y de la mamá. En ese contexto, manifiesta la enfermedad Tay-Sachs. Y eso también vale para otras enfermedades que ya vimos, Niemann-Pick, Fabry,
Gaucher, y ahora vamos a ver el último, de Wolman. Ya dijimos, son enfermedades autosómicas recesivas que tienen deficiencia enzimática y acúmulo de lípidos. La deficiencia enzimática de la de Wolman es la lipasa ácida, que tienen que degradar ¿qué? Nosotros habíamos visto que la lipasa degradan también colesterol triglicéridos. Aquí la misma cosa. Pero acá hay un detalle más. En la de Wolman es prácticamente igual de la de Niemann-Pick que vimos aquí. ¿Sí? Colesterol y lípidos, triglicéridos, lipasa, ¿no? La deficiencia enzimática. La de Wolman prácticamente igual, con la diferencia de que se van a formar lipoproteínas de baja densidad. Esta es un poco más grave que la de Niemann-Pick incluso, porque él va a generar más colesterol malo, né? Lipoproteínas de baja densidad, que é o LDL. Logo, Deus leva, né? Que é o colesterol ruim. Qual é o colesterol bom? HDL. Hoje, Deus livra. LDL, logo, Deus leva. Se é que acumula demasiado, puede generar un potencial riesgo de muerte. La deficiencia de esta enzima conduce a un almacenamiento masivo de triglicéridos y éster de colesterol. No es bueno tener un alto nivel de triglicéridos y colesterol. Esto ya se manifiesta en niños, en crianzas, ¿está? Estos lípidos afectan principalmente cerebro, hígado y vaso. Como vemos que todas estas enfermedades autosómicas recesivas por errores congénitos afectan principalmente estos órgãos. Lá no começo da aula eu falei, gravem, anotem essa lista de órgãos, porque ellos van a ser afectados en todas estas enfermedades autosómicas recesivas. Y la crianza va a generar una hepatomegalia por acúmulo de colesterol triglicérido, una esplenomegalia o una hepatoesplenomegalia, aumento masivo en el colesterol LDL, una esteatorrea, en fin. Repasemos. Esfingolípidos, deficiencia de lípidos que llevan a una cierta enfermedad. Digamos, acúmulo, no es deficiencia, acúmulo de lípidos que van a generar ciertas enfermedades. Colesterol y lípidos, que son formas de esfingomielina, van a generar enfermedad de Niemann-Pick. Acúmulos de estos lípidos. Recuerden que son trastornos del metabolismo de lípidos. Acúmulos de lípidos. En esta parte vamos a ver los acúmulos de lípidos. En este slide. Acumula gangliósidos, un lípido que va a generar la enfermedad de Tay-Sachs. Acúmulo de gangliósidos. Acúmulo de glucocerebrósidos, enfermedad de Gaucher. Acúmulo de glucosfingolípidos, de Fabry. Ésteres, colesterol y triglicéridos, Wolman, con LDL, en un caso como LDL aumentado, ¿no? Entonces, estos son acúmulos, depósitos de lípidos que van a generar esta enfermedad. Por este lado vamos a ver, ya una vez reconocido la enfermedad, las deficiencias enzimáticas que podemos ver en cada una de las enfermedades autosómicas recesivas. En el caso de la enfermedad de Gaucher, ¿cuál será la deficiencia enzimática? ¿Qué enzima está alterado en esta enfermedad? Glucocerebrosidasa, que es un glucocerebrósido. Acá dice glucocerebrósido de Gaucher, glucocerebrosidasa. La deficiencia enzimática de la enfermedad Niemann-Pick, una alteración, un déficit de enzimas, una doença de Niemann-Pick. ¿Cuál es la enzima que estará con alteración enzimática, con más deficiencia enzimática? Lipasos, que tienen que degradar normalmente colesterol y demás lípidos. La deficiencia enzimática de la enfermedad de Fabry, alfa-galactosidasa. La deficiencia enzimática de la enfermedad de Tay-Sachs, exosaminidasa. Y la de Wolman lipasa ácida. Nada más para repasarle. Acá vemos la lista de enfermedades con acúmulos de depósitos de estos lípidos y en esta parte la deficiencia enzimática que genera
el acúmulo de los lípidos ya visto previamente, manifestando estas enfermedades por errores congénitos, errores autosómicos recesivos en el caso, genes defectuosos. Por otro lado, la esteatosis. Nosotros habíamos hablado bastante que en estas enfermedades también hay acúmulo de grasas, de lípidos que afectan el hígado, que genera una hepatomegalia y aumenta el tamaño y el volumen del hígado, dificultando el metabolismo hepático, la producción de biliar, y esto vamos a ver la imagen macroscópica como una lipidosis hepática, también llamada hígado graso, como ya vuelvo a repetir, ¿no? Lo que está en el slide, aumentado de tamaño, un color amarelado, blando, corte grasiento. Eso ya le había presentado al inicio de aula como un ejemplo de lipidosis. La disposición, ¿dónde podemos encontrar? En todo el hígado, desde la porción perilobular, centro, no importa. Puede ser por ciertas partes, por ciertas áreas, como también puede ser de forma difusa la afectación de los acúmulos lipídicos en el hígado, en todo el hígado. Algunas causas principales que puedan generar esteatosis. Ya vimos por primera parte las enfermedades por errores congénitos, las enfermedades autosómicas recesivas, la de Gaucher, Niemann-Pick, Tay-Sachs, Gaucher, el otro, no olvides, Fabry. Entonces, en todo eso nosotros vemos que hay también afectaciones en el hígado, generando un hígado graso, en niños principalmente. Ya en adultos puede estar relacionado a obesidad, fármacos, causas alcohólicas, trastornos hematológicos, patologías endócrinas por alteración del metabolismo de glucógeno, diabetes, hipotiroidismo. Y acá está una serie de listas de las causas de esteatosis hepática. Yo no voy a ponerme a leer todo esto voy a dejar que ustedes investiguen, lean mejor otra vez en casa. Pero les voy a estar repasando los tópicos principales de los causantes de la esteatosis hepática. Sí, hígado graso, alcohol, cachaza, sustancias hepatotóxicas, en el caso de fármacos, sustancias químicas que puedan generar el acúmulo de lípidos en el hígado, trastornos metabólicos y factores nutricionales, que es lo que nosotros vimos. Por un lado, si hay una masiva o un consumo excesivo de alimentos gordurosos, que la persona obviamente ya está en un caso de obesidad y puedan tener acúmulo de grasa en el hígado. Otras enfermedades como trastorno metabólico, en el caso de diabetes mellitus, síndrome de Cushing, que genera, también es un tipo de hipotiroidismo, las dislipidemias, son factores nutricionales y también asociados a trastornos metabólicos, trastorno de digestión y mala absorción. De repente la persona sufra con una enfermedad celíaca, una dificultad para absorber alimentos. También puede estar relacionado y generando esto un acúmulo de grasa en el hígado. Enfermedades autoinmunes del intestino, en el caso, las enfermedades inflamatorias intestinales, autoinmunes, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, postquirúrgico, una anastomosis yeyuno ileal. No se absorben correctamente los lípidos, pueden acumular en el hígado. Alteraciones congénitas del metabolismo, la beta-lipoproteinemia, del déficit de acetil-CoA, y las enfermedades de almacenamiento que yo les había mencionado. La enfermedad de Wolman, la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Tay-Sachs, de Gaucher, que hacen parte de las alteraciones congénitas del metabolismo. Y las enfermedades infecciosas adquiridas, en el caso, la hepatitis, el virus de la hepatitis, principalmente el tipo C y D. La imagen microscópica de la esteatosis, vemos el parénquima repleto de tejido adiposo, ocupado los espacios
centrolobulares, perilobulares, difusa, afecta en todo el parénquima hepático. Esta esteatosis tiene chance de transformarse en un cáncer hepatocelular. Sí. Si esta esteatosis es de carácter crónico, persistente, produce una inflamación crónica, con el tiempo la esteatosis se puede transformar en un cáncer de hígado por mutación genética de las células. Y acá vemos las alteraciones de una esteatosis ya en un proceso inflamatorio. Vemos una esteatosis macrovesicular bien grande, esta es una macrovesicular, que puedan tener procesos inflamatorios crónicos y esto manifestar, alterar o mutar las células hepáticas y transformarlo en un cáncer hepático. La obesidad. Por última parte, la obesidad de forma general, ya sabemos que la obesidad generalmente son por trastorno de alimentación, por ansiedad, por depresión, por alguna alteración endocrina del aparato digestivo. Las células endocrinas no están respondiendo correctamente a la saciedad precoz o a la saciedad normal de los alimentos. Sí, también puede ser por esos factores. O la falta del metabolismo mismo. La persona consume y es una persona sedentaria que no ayuda en el metabolismo de los lípidos. Y esto consecuentemente puede generar una obesidad. Y acá dice que es una condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una gran cantidad de grasa en el tejido adiposo, como había dicho al comienzo de la clase, en el tejido subcutáneo, en la hipodermis, acumula ese tejido adiposo que yo le había mostrado, la histología, puede ser unilocular, multilocular, aumenta el índice de masa corporal. Si nosotros agarramos un adipómetro mayor a 20, 30, 40, afecta, ¿verdad? Ya podemos considerar obesidad. La obesidad comienza por un sobrepeso. Pneuzinho aqui, pneuzinho lá, vou andar de bike, eu já perco. Mas a dieta, como que fica? O famoso terceiro tempo, né? Não, pratico esporte, eu sou jogador de futebol. E boa, terceiro tempo é o teu inimigo. É bom, né? Claro que é. Churrasco, cerveja, aí o que adiantou você ficar 2 horas jogando futebol se você está aumentando de novo isso? Sobrepeso. Obeso. Ya esto va a depender del índice de masa corporal. Después viene la fase de obesidad mórbida. Y esto es un carácter reversible. La obesidad es una enfermedad metabólica reversible, que por eso mismo se observa acá la pérdida de peso de diversas formas, desde una cirugía bariátrica, desde una, pelo leve, ¿no? Desde una dieta, realizar ejercicios cardiovasculares, caminata, corrida, bike, ciclismo. Con el tiempo hay una pérdida significante de peso. Si no ayuda esa primera fase de tratamiento de la obesidad con disminuir la ingesta de alimentos y realizar ejercicios, si eso no funciona, ya se prescriben medicamentos anorexígenos para inhibir el hambre, el famoso sibutramina y tal, ¿no? Para desobese, para inhibir el hambre. Si eso no funciona, tacale faca, ¿no? Faca. La cirugía bariátrica. En último caso, não é a primeira eleição, a gente sempre tem que ir pelo processo mais leve até ver qual deles vai resultar. Depósito de grasa cuya capacidad energética es 2 veces a la de proteínas o carbohidratos. Es una forma de almacenamiento energético para futuras necesidades. La obesidad se tiene que determinar si existe o no un exceso de peso o si se utiliza el índice de masa corporal, muy utilizado esto ya en consultas con nutricionistas, donde será evaluado el peso que se expresa en kilogramos, ¿no? En algunos países el peso se puede expresar en libras,
En Estados Unidos, ellos van a contar el peso en libras. Acá nosotros contamos el peso en kilogramos. Y el cuadrado de la altura de las personas expresada en metros, es decir, la relación entre el peso, kilogramos, y la altura, la talla. Entonces, el índice de masa corporal se va a hacer una relación entre el peso que presenta al paciente y la altura. Teniendo en cuenta esta relación, se considera sobrepeso una cifra con el índice de masa corporal por encima del 25 kilogramos metro cuadrado. Ese es sobrepeso. Ya la obesidad mayor a 30. Si te sale en tu resultado la bioimpedancia, que es muy utilizado también por los nutricionistas, tiene un recuento de índice de masa corporal mayor a 30 personas, está hinchada, está fortinho ou fortinha, mayor a 30, obesidad. Mas tranquilo, se puede resolver não com beber aquele, tomar chá. Aquele chazinho, para mim, eu particularmente, pode auxiliar, mas só com um chazinho você vai passar, vai morrer de fome, vai ficar anêmico, vai ficar deprê. Não adianta. Há outras formas mais saudáveis de perder peso. Comer de leve, fazer a dieta rígida, estrita, determinação e foco. Vai na academia, se não quiser ir na academia, sei lá, vai no parque, caminha, faz uma corrida, mas exercitar o corpo. Vai perder rapidamente, em 1, 2 meses você vai ver bastante já significativo el resultado de la pérdida de peso siguiendo los pasos que se exige para perder de peso, ¿sí? Ahora, si me dicen, doctor, yo no consigo perder peso, yo hago toda la dieta, hago jejum intermitente e continuo o mesmo peso, o que eu estou fazendo? Ou tá mentindo, tá falando que tá fazendo certo, mas tá comendo aí, tá picotando, ou realmente ela está tendo uma enfermidade endócrina de base. Vai saber se ela está tendo uma enfermedade de Cushing, manifestando um hipotiroidismo, que diminui e lentece o metabolismo. Pode ser também isso. A gente tem que avaliar a parte endocrinológica. Né? Por que razão a pessoa não está perdendo peso? Ou porque é mentirosa, tá mentindo para o nutricionista, tá falando que está fazendo certo, mas não está funcionando, ou realmente tem uma doença de base, uma doença endócrina. ¿Cuáles son las formas de obesidad? La generalizada, la androide, la ginoide y la visceral. La generalizada, aquel, né, más frecuente en crianças, que é tudo gordinho, né, la cara, todo es gordo, brazo, miembro superior, tronco, miembro inferior. Generalizado. La androide ya es la obesidad que se acumula en el tronco, né, os peitinhos, uma barriguinha, o braço um pouco mais gordo, mas as pernas são finas. Ese es el tipo manzana, la androide. La ginoide, que es más frecuente en mujeres, la tipo pera. Mulher, pera, como fala. La tipo pera acumula la grasa en el glúteo, la cadera, la cintura, el miembro inferior completo, mas aqui é fino. Esa es la ginoide. La visceral puede también estar relacionado con la generalizada o una de estas dos, la androide o la ginoide, pero con acúmulo de grasa, ya incluso una esteatose, un hígado graso asociado a la obesidad, la visceral. Y acá vemos la forma, recordando, más frecuente en hombres, tipo manzana, que afecta al tronco, androide. Si afecta aquí solamente la panza, y acá está arriba, está sin grasa, y la pierna también no tiene, o tiene poca cantidad de grasa, o tiene normal, y solamente la panza, la cavidad intraabdominal, una forma de obesidad visceral, tanto en hombres cuanto en mujeres. Ya la ginoide puede afectar tanto el glúteo o cintura, una parte del muslo, la parte superior del muslo, o toda la parte del miembro inferior con el muslo, glúteo y cintura. Esa es la ginoide, más frecuente en mujeres. Y otra forma de la obesidad, né, barriga de chopeiro, que a gente fala,
la cavidad abdominal que pueda evolucionar a un tipo androide. Esta es un tipo de obesidad visceral más avanzada que pueda evolucionar en este tipo de obesidad androide y la peor de todas ya en obesidad, pasando ya en caso de obesidad mórbida, la generalizada. Son las formas. Bueno, mirar aquí en el chat. Tem gente que já está saindo, não tem problema não. Alguma pergunta? Opa, deixa eu ver aqui. O pessoal está debatendo, eu nem vi aqui. Ô, louco. Eu falando, o pessoal lá fazendo uma discussão de casos clínicos aqui. Bien, son opiniones. A questão não é ficar magro, a questão é ficar saudável. A ideia não é estética, a ideia é a saúde, em primeiro lugar. Marques entendeu, não é disso que eu tô falando da estética, eu tô falando da saúde mesmo. Bien, no hay preguntas, solo de debate aquí. No pasa nada. Depois eu vou ler aqui, hein? Creo que não há mais pergunta em base à obesidade, essas coisas, tá de boa, então. Valeu aí, pessoal. Recordando, são comentários, né? Não é para vocês se surtarem por causa disso, tá? Só uma forma, um jeito de falar. Não que seja a verdade. Eu não sou dono da verdade. Não fiquem se martirizando, se batendo na cabeça com isso, não. É questão de saúde, questão médica mesmo. Beleza, então, gente. Valeu. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.